Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida muy bonita y muy instructiva entre el campeón del mundo Magnus y Farham Magsodlo. Es una partida muy interesante porque Magnus queda en desventaja de material muy rápidamente y empieza a complicar la partida de una manera muy interesante. Tengo un chismecillo que me parece muy interesante de este Magsodlo. Hace unas semanas se hizo viral porque le preguntaron qué onda con su entrenamiento y dijo que él entrenaba 16 y 16 horas diarias ajedrez. Prácticamente entrenaba todo el día y vamos a ver qué tal su entrenamiento de Magsodlo contra Magnus. Inmediatamente Magsodlo tenía las piezas blancas, Magnus las piezas negras. Se generó planteó el gambito de dama y inmediatamente Magnus lo rechazó. Desarrollaron los caballos, se generó el intercambio de peones. Magsodlo inmediatamente le coloca el alfil clavando el caballo. En este momento Magnus coloca su alfil tapando y preparando su enroque. Magsodlo desarrolla el peoncito, avanza el peoncito de E3 para darle salida a su alfil blanco. Magnus inmediatamente, fíjense qué instructivo movimiento, antes de enrocarse le pide parecer al alfil de Magsodlo. Se echa hacia atrás para mantener la tensión. Y Magnus, fíjense qué movimiento tan instructivo. Esto es salirse completamente de la teoría. Y cuando un jugador de élite hace un movimiento extraño, alejado de la teoría, es porque tiene pensado poner a pensar a su rival para que deje de estar jugando la máquina, porque al final de cuentas los primeros movimientos teóricos, estos grandes maestros los memorizan y saben cuál es la mejor. Y este movimiento es uno de los movimientos secundarios que hace para sacar de la teoría a Magsodlo. La intención de este movimiento es sacar de la teoría, obviamente, y Magsodlo inmediatamente se sale de la teoría dando un jaque. Pero lo instructivo de este movimiento, o la intención de Magnus, era generar un avance y debilitar el futuro enroque de Magsodlo y regresar. Así que prácticamente vas, generas una debilidad y regresas e inmediatamente continúas con tus planes, pero ya generaste una debilidad. Obviamente Magsodlo no iba a acceder a ese tipo de cosas y hace un movimiento fuera de la teoría que, como vamos a darnos cuenta, no es el más preciso. Aparentemente se desclava o se quita del peligro a la dama y da un jaque. Inmediatamente Magnus avanza el peoncito de C6 y parece que todo está bien defendido, no hay ninguna clase de complicaciones, y esta dama ya, como podemos darnos cuenta, queda un poco alejada del centro. Magsodlo continúa con su desarrollo, alfil de 3, Magnus tranquilamente se enroca y antes le pide parecer a este alfil. Es un alfil blanco muy molesto, que evidentemente Magnus no tiene buenas posiciones para regresar, porque prácticamente sus peones o su estructura de peones blancos son blancos, o sea que este alfil regresar sería un alfil malo, por así decirlo, así que no lo va a regresar. Lo mantiene en tensión en H5 y Magsodlo, como podemos darnos cuenta, el movimiento de mandar la dama a la esquina y luego regresar parece que no fue la mejor decisión. Magnus inmediatamente genera complicaciones. ¿Por qué? Porque esta columna C se encuentra semiabierta y la intención de Magnus es abrirla para inmediatamente empezar a amenazar temas con la torre a la dama de Magsodlo o al futuro hipotético enroque largo de Magsodlo si se llega a enrocar. Magsodlo aquí se da cuenta de la complicación de la partida. Se dio cuenta que Magnus inmediatamente iba a abrir líneas, su rey está seguro, y este alfil blanco iba a generar muchísimas complicaciones y iba a evitar que se enrocase en largo. Así que inmediatamente hace una medida pues un poco precipitada, por así decirlo, coloca en G4 y Magnus, antes, fíjense qué movimiento tan instructivo, antes de quitar su alfil, que eso es el movimiento que todos haríamos inmediatamente cuando nos amenazan una pieza, Magnus genera el intercambio del peón C por D, amenaza al otro caballo, así como cómete mi alfil y yo me como tu caballo. Farham Magsodlo intercambia los peones y ahora sí Magnus se echa hacia atrás. Y en este momento, como podemos darnos cuenta, parece que Farham gana un peón, intercambia el alfil de Magnus, retoma con el peón y hasta este momento Farham parece que tiene ventaja, tiene un peón de más
y de una manera muy sencilla. Y en este momento Magnus empieza a complicar completamente la partida y da un vuelco total. Y fíjense con qué movimiento tan bonito hace. Coloca su caballo en G4. Y este es un movimiento que hay que tomarle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es un regalo, un pseudo sacrificio de parte de Magnus. Obviamente Farham no lo tomó, pero vamos a ver qué hubiera pasado si lo hubiera tomado. Si toma el peón, inmediatamente hubiera venido Magnus a retomar el alfil que en este momento está defendido por la dama, y hubiera dejado completamente la columna abierta del rey de Maxódolo abierta, y iba a venir muchos jaques. Si retoma con la dama, hubiera venido el mismo movimiento, tomando el alfil, recapturando la pieza, con la columna abierta y con un peón, iba a recuperar el peón que había perdido. O sea, la posición está complicada. ¿Qué pasa si en este momento Maxódolo dice ok, te intercambio el alfil y te amenazo la dama para que estés obligado? Viene un jaque, inmediatamente no le da tiempo a Maxódolo de retomar el caballo o el caballo envenenado, porque vendría jaque y entraría en la posición muy rápidamente Magnus. Es por eso que Maxódolo se da cuenta del peligro de este pseudo sacrificio de Magnus y da un jaque. Da un jaque tratando de ganar alguna clase de tiempos. Magnus simplemente se cubre y deja todo defendido. Y en este momento Maxódolo se come el caballo de Magnus. Magnus se come el alfil de Maxódolo. Maxódolo inmediatamente desarrolla su última pieza menor, el caballo, amenazando 2 veces al alfil con la torre y con el caballo. Obviamente Magnus, antes de echarse hacia atrás, y eso es lo importante de estas partidas, ver cómo los jugadores, los grandes maestros, cuando les amenazas una pieza, nunca se echan hacia atrás, siempre tratan de amenazarte o de generar alguna clase de complicación, y eso es lo instructivo de estas partidas. En lugar de echarse hacia atrás, le amenaza a la dama y le ofrece el intercambio de damas, que Maxódolo accede y retoma. Fíjense cómo Magnus no perdió un solo tiempo para echarse hacia atrás, sino que generó un intercambio, obligó un intercambio y se echó hacia atrás. Maxódolo nuevamente se come el peoncito de D, que se encontraba sin defender, y está amenazando el alfil de Magnus. Magnus inmediatamente desarrolla su otro caballo, poniéndole muchísima presión, un doblete al peón de D4, y aquí Maxódolo hace un movimiento muy extraño, que seguramente hay cosas que yo no puedo ver en la posición, pero coloca su torre en D4, obviamente para defenderlo. ¿Qué es lo que yo no entiendo en esta posición? O quizás mis ojos inexpertos no lo entienden, porque a mi parecer era mucho más interesante enrocarte en largo. Al final de cuentas el rey lo pones fuera del centro, pero Maxódolo es el gran maestro de la élite, ¿yo qué voy a saber? Pero parece que no le salió muy bien el chistecito. Defiende, pero deja al rey completamente en el centro. Magnus viene inmediatamente como un tiburón que huele sangre de turista, dándole jaque. Maxódolo viene a defenderse, trata de regresar con el caballo para cubrirse, y Magnus, siendo muy incisivo, le quiere meter la maldita torre en la garganta al gordo de Maxódolo. Maxódolo quiere generar alguna clase de contrajuego con ese peón pasado de D, pero vamos a ver si lo logra, si se lo permite Magnus. Magnus coloca su caballo en B4, ya empezando a amenazar jaques muy interesantes. Maxódolo quiere sorprender al campeón del mundo con ese peón pasado, que se encuentra prácticamente a 2 casillas de coronar. Magnus inmediatamente da un jaque. Este caballo no encuentra clavado, así que prácticamente está obligado Maxódolo a mover el rey. Lo mueve y Magnus inmediatamente intercambia el caballo por el otro caballo que se encontraba defendiendo el peón de G4. Al retomar, Magnus inmediatamente se mete en la cueva del gordito de Maxódolo, que entrena 16 horas. Qué perro oso, ¿no? Entrenar tantas horas y decir, ay, mijito, ¿cómo le echa ganas al entrenamiento? Y mira, viene Magnus y te pega una pela. ¿Dónde quedaron tus horas de entrenamiento, Maxódolo? Hubieras podido comer pizza y salir con chicas, pero no, quisiste entrenar 16 horas. Qué perro oso. Maxódolo continúa moviendo las torres para sostener o intentar doblar las torres, que esa es su última carta, su último recurso de Maxódolo es tratar de coronar ese peón y generar alguna clase de contrajuego, pero Magnus dice,
No, cochina, tus 16 horas no son suficientes para venir a faltarme al respeto, puerca. Bloquea al peón pasado, que eso es lo que hay que hacer siempre. Maxolo, con este movimiento, la intención es tratar de cubrirse de los jaques que se le dejan venir al rey por la séptima. Magnus dice, véngase para acá. Maxolito se come el peoncito de B y ya tiene un peón de ventaja. ¿Te acuerdan que hace unas jugadas Magnus tenía un peón de menos? Ahora tiene un peón de más. En ese movimiento Maxolo, la intención es traer su torre a B3 y darle un doblete al peón que se encuentra allá y al alfil. Magnus dice, tranquilo viejo, nos vamos con calma, ya ganamos un peón, nos echamos para atrás. Maxolo sigue moviendo la torre porque algo tiene que mover, la verdad no tiene tantos movimientos chidos. Magnus se va al otro costado con la intención de colocar su torre en B2 y limpiarle otro peón más y quedar con 2 peones pasados y ligados y ganar la partida. Maxolo trata de aguantar, en dado caso de que Magnus baje con la torre, subir la torre y aguantar y apretar la dona lo más que se pueda. Magnus, como no tiene ninguna prisa, acerca a su rey, dándose cuenta que este peón de Maxolo está neutralizando, complicando la posición, la movilidad de las torres. Entonces quiere traer al rey para que el rey se encargue de ese peón pasado y las torres de Magnus tengan la libertad de poder moverse y masacrar al cortito de Maxolo. Maxolo sigue moviendo la torre. Magnus sin ninguna prisa acerca al rey. Ya está tocando el peoncito de D6. Maxolo trata de generar alguna clase de contrajuego con el caballo. Magnus, con toda la calma del mundo, amenaza el peoncito de A. Maxolo avanza para tratar de defenderlo con la torre, pero fíjense qué movimiento tan bonito hace Magnus. Se come el peón que se encuentra defendido, parece que está intercambiando una torre por un peón. Maxolo la tiene que comer y eso hace que las torres se desconecten. Y al desconectarse las torres no se están defendiendo. Inmediatamente Magnus gana un peón e intercambia la torre. En este momento Magnus tiene 2 peones de ventaja. ¿Y qué clase de 2 peones? 2 peones pasados por un lado y 2 peones pasados del otro, y contra 2 peones muy débiles de Maxolo. Y por no mencionar que tiene un alfil poderosísimo, Magnus inexpulsable, que parece un Terminator ahí en el tablero. Maxolo se come un peón tratando de aguantar, apretando la dona lo más posible. Magnus se quita el molesto peón de D6. Maxolo da un jaque y Maxolo hasta cierto punto intercambia el caballo por el alfil, que era muy potente, pero queda la siguiente posición en la cual Maxolo no va a saber ni por dónde le van a llegar tantos zurriagazos en esta posición, porque los alfiles, los peones prietos parece que van a seguir coronando. Ya esta es el final técnico de Magnus, en el cual prácticamente la única estrategia de Magnus en este momento es apoyar el rey, el avance del peón. Y Maxolo trata de dar jaques, se come un peón de la esquina, pero la apuesta de Magnus está en este. Sigue avanzando. En este momento Maxolo le pone una trampa a Magnus, en el cual si avanza, si captura el peoncito, Magnus quedaría la torre completamente indefendida. Obviamente lo que hace Magnus muy sencillamente es clavar el peón para que no haya ninguna clase de contrajuego. Y aquí Maxolo intercambia el peón por el otro peón, recuperando un peón y poniéndole una trampita a Magnus, que si Magnus hubiera sido otro jugador más inexperto hubiera retomado la torre, pero esto hubiera terminado muy rápido porque Maxolo iba a quedar a 2 posiciones de coronar y Magnus a 3, y hubiera sido un final muy técnico por parte, o quizás tablas. Magnus obviamente no iba a acceder, se come el otro peón. Y como Maxolo se da cuenta que la última carta es defender la coronación de Magnus, pero Magnus inmediatamente, fíjense lo instructivo de este movimiento, cortar al rey para que no se acerque y que no esté molestando
el camino del peón. Esto es técnica, al final de cuentas. Maxolo trata de dar algunos jaques. Magnus simplemente tiene que acercar al rey lo más posible en un lugar que no pueda recibir jaques. Y simplemente Maxolo en este momento llega a una posición muy bonita. Fíjense lo interesante de la posición. Maxolo le corta toda la salida al rey de Magnus. Y por la torre, y por el otro lado le corta la salida con el rey. ¿Qué quiere decir? Que el rey de Magnus se encuentra en Susburn, o sea, no puede moverse a ninguna parte, pero obviamente tiene la otra torre, y dándole un jaque a la torre tiene que moverse el rey a alguna parte, y cuando se aleje, pues prácticamente la partida está completamente ganada, porque el peón de B va a coronar. Espero que les haya gustado mucho esta partida. Maxolo, después de 16 horas de entrenamiento, no le pudo dar tanta batalla al campeón del mundo. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente.